Duendes, pequeños seres humanoides que supuestamente esconden cosas y le hacen trenzas a los caballos. Observen estas imágenes. Son de un pequeño pueblo que queda en México, en el estado de Hidalgo. Y en ese pueblo, vean estas construcciones, la gente cree que los duendes existen allí y han hecho museos incluso alrededor de la idea de estos pequeños seres elementales. Personas que aseguran que se encuentran frente al misterio, que los observan y que los acechan. En este capítulo de Más Allá vamos a hablar de los duendes desde el punto de vista de la leyenda, de lo cultural y del misterio. Miguel Ángel Amaya, Anthony Choi, Recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, estudié antropología y me gradué, un profesor se me acercó y me dijo: los duendes están en todas las culturas, tienen diferentes nombres, pero no hay cultura del mundo donde no se crea en seres humanoides, pequeños, chiquitos, diminutos, a veces invisibles, que entran en contacto con los seres humanos. Tienen muchos nombres, tienen muchas formas, pero están en todas las sociedades humanas, en todas las civilizaciones, y eso es un misterio. En los últimos años, a pesar de que hemos tenido un desarrollo tecnológico impresionante y científico, gran parte de la población mundial asegura que ha tenido alguna vez contacto con duendes. Y hay lugares en el mundo donde se dice se manifiestan. En este programa Más Allá vamos a hablar de casos realmente impresionantes que nos van a dejar pensando en si existen estos seres que están al límite de la realidad. Joana, bienvenida entonces esta noche con nuestros invitados, que además son personas que saben muchísimo de esto y que los conocen en toda América Latina. Don Esteban, buenas noches. Sí, un tema bastante interesante porque, como usted decía, este tipo de seres o personajes pues trascienden las diferentes culturas y hoy lo vamos a ver aquí, ¿no? Cambian sus nombres dependiendo de la cultura de la cual estemos hablando, pero parece ser que esas características que tienen pues siguen firmes en todos estos relatos. Y por supuesto, para hablarnos de este tema tenemos a personas expertas en esto. Está aquí nuestro amigo Miguel Ángel Amaya, que es investigador, periodista. Bienvenido, Miguel Ángel, nuevamente aquí a Más Allá. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Esteban, por invitarme al programa a hablar sobre este tema que me parece bastante interesante, sobre los elementales, sobre los duendes. Y estamos hoy con un invitado internacional. Esteban, nos acompaña desde Perú Anthony Choi, que también es periodista de misterio, investigador, y que por supuesto este tema es uno de los que más ha podido desarrollar dentro de toda su carrera. Anthony, muchas gracias por acompañarnos. Esteban, Joana, Miguel Ángel, bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo estar nuevamente en vuestro programa. Y bueno, para comenzar, vamos a mostrarles imágenes increíbles y algo de la historia de los duendes. Así que prepárense porque aquí vamos a abrir la puerta del misterio. Seres pequeños, diminutos, extraños y sorprendentes. Criaturas que se encuentran en casi todas las culturas del mundo y que llamamos duendes. Seres que habitan entre los campos y las casas abandonadas y que han inspirado películas de terror como El Duende Maldito, de 1992, dirigida por Mark Jones y protagonizada por Warwick Davis. ¿Esto es lo que buscas, no es así? Mis poderes están regresando. Lejos de la ficción, son muchas las personas que aseguran haber entrado en contacto con estas criaturas.
Como quedó registrado en las creencias de quienes participaron en la Operación Esperanza, que logró rescatar a 4 niños que habían estado perdidos en las selvas de Colombia, quienes afirman haber sido perseguidos por duendes. Ellos, cuando un niño se pierde, una persona se pierde, ellos son los que lo cargan, ¿sí? Ella es la que lo carga, ella es la que lo maneja. Entonces, por eso que yo hablo es de las autoridades tradicionales de los territorios, ¿sí? Que espiritualmente pues nos ayude para que el duende nos entregue otra vez los niños o los deje en el lugar. Acompáñenos esta noche a conocer los extraños rituales con duendes que se realizan en las cárceles colombianas, testimonios y casos inexplicables, solo aquí, en Más Allá. Y para empezar a hablar de los duendes, quiero preguntarle a Anthony Choi, que está en ese momento allí desde Perú, algo que siempre he querido preguntarle, y es que usted ha hecho muchísimos programas de radio durante muchos años y siempre han aparecido casos increíbles de duendes. ¿Qué piensa que son? ¿Cómo cree que son? ¿Dónde cree que aparecen? ¿Qué son estos seres que tantas veces aparecen por allí en historias, Anthony? Bueno, te cuento, Esteban, que en estos 14 años que tuve el programa Viaje a otra dimensión, la cadena más importante radial del Perú, que fue RPP, una vez se nos ocurrió hacer una pregunta, ¿no? Para los oyentes, ¿cuál era el fenómeno paranormal más cotidiano, más recurrente, más de día a día? Y lo que nos respondieron invariablemente fue el tema de los duendes, ¿no? Porque claro, duendes existen en todas las culturas, como acaban de decirlo, duendes existen en todas las regiones del planeta y también, como no necesariamente en una selva amazónica alejada o en la cima de los Andes, ¿no? En las casas, sobre todo en las casas, ¿no? Entonces ellos me decían que sí, siempre hay esta presencia duenderil en los hogares, e inclusive yo tengo una propia experiencia personal que en mi propia casa, y es un poco a tenor de la personalidad que realmente tienen estos personajes, que tienen una personalidad un poco juguetona, lúdica. A mí tengo un tema personal que se me pierden todos los pares de mis medias, ¿no? Al principio pensé que se habían quedado en la lavadora o en una parte de la casa, y no, ya tengo más de 100 pares al cual le falta el par, digamos, también tengo una sola media. Y eso nos dimos cuenta que tenía relación con un árbol de papaya que tenía en el jardín, y que de alguna manera parece que de ahí surgía el tema, porque cuando derribamos el árbol, santo remedio, desapareció el fenómeno de las medias perdidas, ¿no? Sí, y los duendes se ven así, ¿no? En muchas culturas y en muchas experiencias de personas son seres juguetones que esconden las cosas. Para otras personas son seres invisibles que las pierden, ¿no? En algunos lugares del mundo los duendes roban a las personas y las hacen extraviar a los niños. Dicen, de donde es Joana, que es del eje cafetero, allá se han robado un montón de gente famosa, cantantes, y todos dicen que los secuestraron los duendes. Y gente dice, a mi esposa la secuestró un duende. Y un montón de cosas más. Pero también se habla de que hay duendes de las cuevas, duendes de los elementos, que los duendes vienen de los bosques, otros dicen que los duendes viven en las selvas. Señora Maya, ¿podría contarnos también un poco qué serían entonces los duendes desde su perspectiva? Bueno, yo creo que lo primero es aclarar que este tipo de entidades, estamos hablando de entidades que son espíritus semimateriales. Entonces, entender eso es decir que son seres que pertenecen enteramente al reino espiritual, pero no son espíritus, ¿sí? Son seres que tienen carne y hueso y que habitan en los elementos de la tierra, ¿sí? ¿Por qué habitan en los elementos de la tierra? Digamos que estos seres son creados prácticamente por la voluntad divina, por decirlo de alguna forma. Entonces, al decir que estos seres son creados por la voluntad divina, entonces podemos decir que ellos prácticamente sobresalen de las demás criaturas porque conviven en diferentes elementos de la naturaleza. Entonces tenemos seres que viven en el agua, seres que viven en la tierra, seres que viven en el fuego y seres que viven en el aire.
La característica de los elementales, a diferencia de los duendes, es que los elementales no pueden salir, valga la redundancia, del elemento en donde ellos viven. Entonces, por decir algo, tenemos que dentro del fuego la enseñanza nos dice que tenemos las salamandras, que son elementales del fuego, no pueden salir del fuego. Tenemos que las ondinas son elementales del agua, ellas no pueden salir del agua. Los gnomos son elementales de la tierra, no pueden salir de la tierra, y los silfos no pueden salir del agua. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo pueden ellos vivir en ese elemento? Para nosotros el elemento es el aire. Entonces nosotros no podemos ver el aire, pero podemos atravesar el aire. Entonces estos elementales viven bajo esas leyes y ellos pueden atravesar ese tipo de elementos sin ningún problema. Lo interesante es que cuando se empezó a hacer este estudio de los elementales por unos grandes teosóficos, por decirlo de alguna forma, que fueron Hartmann y Ledbetter, ellos en un libro que se llama Los Elementales clasificaron estos seres, y en el estudio que ellos hicieron colocaron una parte muy interesante, y es que los elementales entre sí no tienen ninguna comunicación. Es decir, las hadas no se comunican con los duendes no se comunican con los silfos, y así sucesivamente. Y esto dentro de esas tradiciones, doctor Anthony Choi, que son, por ejemplo, las europeas, que hablan de estos seres elementales en sus leyendas y en sus historias, y todavía hay una gran cantidad de personas en esos países, por ejemplo, en los países nórdicos, que creen en que existen estos duendes. Pero quería preguntarle por Perú, porque en Perú también se dice que hay unos duendes de las montañas, ¿no? De los quechuas, que cuidan las montañas y las minas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, y nuevamente, con el mismo tenor de las encuestas, hicimos una encuesta una vez en mi programa acerca de que si eligiéramos un personaje mágico que representara al Perú, ¿cuál sería? ¿No? Y estuvo en la palestra, pues, varios de ellos, y quien ganó largamente fue un duende, ¿no? El Muki. El Muki es un duende minero. Tú sabes, pues, que el Perú se caracteriza por tener una actividad económica vital, que es la minería. Y justamente los relatos que hay, ¿no?, de las personas que trabajan en las minas, en este caso en la zona central del Perú, en la zona de Cerro de Pasco, zona minera por antonomasia, se hablaba siempre del Muki. Yo he hecho investigaciones en las cuales he recogido testimonios de trabajadores, de ingenieros de minas, en los cuales han tenido experiencias directas con este extraño ser, que es, como diría Miguel Ángel, pues, un elemental de tierra, ¿no? Y que de alguna manera inclusive hay todos unos rituales que se hacen dentro del trabajo minero para complacerlo y para que él de alguna manera favorezca el hallazgo de nuevas vetas de mineral. Y que cuando no se hace esto, dicen las tradiciones mineras, de trabajo minero, que la veta se corta, ¿no? Y hemos recogido muchos testimonios acerca de avistamientos de este ser que se podía describir como un minero, pero muy pequeño, de unos 30, 40 centímetros, muy viejito, muy arrugado, y siempre cargando, pues, sus lingotes, ¿no?, o su mineral. Y que curiosamente el Muki, tal como se conoce en la zona central del Perú, también tiene su correlato en la zona sur, ¿no?, ya que también es una zona muy minera, que es, por ejemplo, la zona de Arequipa, ¿no es cierto?, Puno, en que ya se habla de los chinchilitos, ¿no? Pero fíjate, Esteban, justamente a propósito de lo que dijo Esteban acerca de esta clasificación general de duendes o gnomos, etcétera, que a nivel mundial se da, yo investigué un caso, fíjate, de una casa en la zona sur de Lima metropolitana que tenía un fenómeno francamente escalofriante, Esteban. La casa se incendiaba sola, se quemaba sola. Se hizo todos los intentos por tratar de ubicar la razón por la que esto sucedía y no había explicación alguna, ¿no? Hasta que nosotros, me acuerdo que fuimos a hacer una investigación in situ y con mucho riesgo, porque todo se incineraba, se encendía espontáneamente, y el vidente que llevamos nos dijo que lo que había ahí era una, entre comillas, salamandra o duende de elemento de fuego, ¿no? Y lo que vimos ahí francamente fue impresionante. Un colchón se quemó totalmente delante de nosotros con fuego helado, o sea, algo que es en física imposible, fuego helado, y hasta las mascotas del hogar se empezaron a incendiar, y gracias a Dios las salvamos, pero cuando la lavamos encontramos en su lomo unas garras de fuego. No, fue un caso extraordinario, Esteban, ¿no? Es bastante impresionante eso que nos acaba de contar Anthony, pero ahí precisamente quiero preguntarle a Miguel Ángel, porque alrededor de las diferentes culturas y de las historias que hemos escuchado, pues existen como duendes para diferentes
finalidades. Entonces tenemos los duendes que a la gente le pone algún tipo de ritual para lograr objetivos, dinero, encontrar algo. Hay otros duendes que son los que de alguna manera son juguetones, ¿sí? Incluso pueden ser amigo de los niños, pero hay duendes que también generan temor, ¿no? Como el caso que nos estaba contando Anthony. ¿Se pueden clasificar de alguna manera o por qué funciona así? Bueno, yo creo que primero es aclarar sobre el tema de estos elementales, y es que los elementales no tienen principios superiores, es decir, que ellos cuando mueren como los animalitos, como un perrito, como un gatico. Ellos tienen un ciclo de vida. De hecho, es un poco más largo que el de nosotros, porque ellos son seres totalmente atemporales. O sea, son seres que están vibrando en una coordenada totalmente distinta a la de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, pues ellos están sujetos a enfermedades y tienen costumbres, tienen acciones y tienen lenguajes muy similares al del ser humano. Yo creo que por eso, cuando la gente habla del tema de los rituales, cuando la gente habla de lo que hace con determinados elementales, es una situación interesante para revisar. Primero que todo, porque los elementales aborrecen al ser humano. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que son los gnomos, las hadas, todo este tipo de seres, ellos no tienen ningún tipo de afinidad con el ser humano, porque ellos ven al ser humano de una forma muy grotesca. Y grotesca me refiero a que ellos ven el ser humano como un destructor, y ellos prefieren mantenerse alejados del ser humano. Sin embargo, dentro de toda esta evolución de esas razas elementales, pues entonces entran, por decirlo de alguna forma, estos famosos duendes, ¿cierto? Que a diferencia de los parientes que ellos tienen, los gnomos, entonces ellos sí se vinculan con el hombre, tienen una vinculación especial con el hombre. Entonces, digamos que trabajan como seres protectores, o los denominan como seres protectores del hogar. Pero básicamente, ¿por qué? Porque ellos logran establecer determinados lugares, digamos que tienen unos cruces de energía especiales, como unos sitios donde ellos pueden recargarse, donde ellos se sienten cómodos, y muchas veces la gente construye las casas en esos lugares. Entonces ellos tienen como un nodo de fuerza en ese lugar, esos duendes. Entonces ellos hacen de esa casa su casa también, ¿cierto? Entonces ellos encuentran ciertas afinidades con la familia con la que viven, o con la persona con la que están conviviendo. No se le manifiestan físicamente, muchas veces no lo pueden ver, pero entonces antiguamente, y yo no sé, Esteban, si has escuchado, Joana, que hay fincas donde encuentran que los duendes les hacen trenzas a los caballos, que los duendes les ayudan a entrar las gallinas al corral, sí, que los duendes les ayudan a entrar las gallinas al corral. Hay ocasiones donde este tipo de duendes les ayudan hasta a recoger los huevitos de las gallinas y se los dejan encestados, y a los dueños de la casa, le pagan a estos duendes con comida. Entonces le dan miel, le dan como un tributo al duende, y esto lo hace sentir cómodo para él quedarse en ese lugar. Entonces sí hay una manera, pues, de trabajar a esto, pero es más si el elemental quiere trabajar con uno, porque ya trabajar con otro tipo de elementales que realmente no quieren tener contacto, ya es otro tipo digamos, de magia, que es un poco más compleja. Bueno, señores, después de comerciales vamos a ver ya casos con Anthony Choi y también con nuestro invitado de hoy, el señor Amaya. Pero antes de eso quiero dejarles este libro que nos envían desde Penguin Random House. Se llama Peces Geológicos, lo consiguen en cualquier librería del país. Y este otro, El Sepulturero y la Tierra Negra. El Sepulturero y la Tierra Negra, de Planeta de Libros. Y uno más, Five Nights of Freddy. Si les gustó ese juego, consigan este que se llama El Cuarto Armario. Léanlo, lo envía John de Penguin Random House. Ya volvemos después de comerciales, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los duendes, y yo les quiero contar algo muy interesante. En una plaza de mercado, pues hay muchos lugares en América Latina donde se venden objetos esotéricos, y en esos lugares también se comercia, digamos, con rezos, oraciones, y en muchos se venden imágenes pequeñas de duendes a los que se les pide, como si fueran santos a veces, o deidades. Algunos lo ven como brujería o diabólico. Y aquí en Colombia hay una plaza de mercado
mercado, la plaza de mercado del Restrepo, a donde fue Joana Arenas y entrevistó a un hombre que se dedica a eso, a vender, a ritualizar duendes y que además de eso, escuchen muy bien, comercia con personas, algunos de las cárceles, algunos presos que dicen pedirle a estas criaturas para que les ayuden allí mientras están recluidos. Observen este reportaje que hizo Joana Arenas. Estoy desde la Plaza de Mercado del Restrepo en la ciudad de Bogotá y vine hasta aquí porque aquí podemos encontrar estas figuras, los famosos duendes. Me encuentro con el señor José. Cuéntenos por qué vende usted estas figuras, qué tipo de beneficios tienen las personas con estas figuras. Pues ahorita la gente los estará comprando o los está comprando para colocarlos en los negocios, en las casas, como para la prosperidad, la abundancia, para el dinero y también como protección. Exactamente. Muchas veces se ha contado a través de las leyendas que los duendes sirven precisamente para la abundancia, pero también como para proteger ciertas cosas, ¿no es así? Hay gente que, digamos, los activan, digamos, activar un duende es colocarle el nombre. Después de que uno le coloque el nombre, digamos, le puede poner chocolates, le pone frutas, dulces, juguetes. Cuando usted dice poner, es que como una especie de altar donde Sí, se le dejan ese tipo de cosas. Exacto, es como armarle un altar, digamos, como solamente para ellos. ¿Y qué beneficios trae eso? Prosperidad, dinero, salud. Yo veo que aquí tiene, por ejemplo, un billete, una llave, aquí hay como una especie de pescado. ¿Por qué se le ponen esas figuritas? Eso es como los símbolos de ellos, digamos los tréboles, está la llave del dinero, están las monedas chinas, las bolsas del dinero, pero en sí más que todo ellos son como los tréboles. ¿Y qué pasa si de pronto alguien lleva su duende, lo bautiza y no le pone eso que el duende necesita, esos chocolates, esas frutas? ¿De alguna manera puede haber represalias? Pues digamos como tal, digamos es colocarlo, alimentarlo para sí mismo uno pedirle. Pues dicen que digamos su merced lo acostumbra digamos a una fruta, un chocolate. Y si uno pues no lo alimenta de ello, pues empieza a esconderle las cosas. ¿Qué beneficios o qué se busca con él? Pues el tercer ojo es el símbolo del dólar, el del dinero, la prosperidad. Hay diferentes duendes que digamos, por ejemplo hay unos que traen digamos el billete, otros traen el trébol, pero en sí el del tercer ojo es como para la prosperidad y la abundancia, más como para el dinero. Anthony, quería decirle a usted y preguntarle que a los duendes se les atribuyen poderes y hay gente que les da ofrendas. En Perú es muy común con algunos tipos de duendes. Lo que vimos fue en una plaza de mercado de Colombia, pero eso también sucede en Perú, ¿verdad? Bueno, sí, está surgiendo en el Perú mucho el tema de la corriente de una suerte, entre comillas, de devoción a los duendes, ¿no? Hay países en los cuales se habla de una duendología. Pero fíjate, es interesante cómo yo creo que habría que explorar mucho más profundamente el tema de las creencias y cómo éstas se manifiestan en la realidad, ¿no? Porque claro, hay gente que tiene devoción a los santos, en México a la Santa Muerte, y así por el estilo, ¿no? Y esto de los duendes es muy interesante. Sí, yo he visto mucha gente que cada vez más en los llamados primeros círculos esotéricos, ¿no es cierto?, muy cerrados, pero ya a nivel ya abierto, que surge esta devoción a los duendes, sobre todo, ¿sabe qué? En la parte sur del Perú, es donde hay esta creencia mucho más acendrada, y que de una manera problematiza acerca de en qué creemos y si nuestra fe puede activar de una manera que nuestros deseos se cumplan, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un rollo con respecto al papel de la conciencia y su relación con la realidad, ¿no? Es bien interesante eso que dice Anthony, porque efectivamente todo esto es una creencia que las personas van generando a través de ciertos rituales, como nos explicaba el señor en la plaza de mercado del Restrepo. Los bautizan, les ponen algún tipo de pagamento, pero además los alimenta. ¿Qué piensa Miguel Ángel de esto?
Bueno, yo creo que ahí estamos rondando un poquitico un aspecto, el de la superchería. Cuando nosotros trabajamos con un espíritu elemental, hay que entender que tanto los duendes como los fantasmas vienen absolutamente del mismo plano, solo que uno es una entidad física que vibra en ese plano, y los fantasmas pues lógicamente son como residuos de lo que fuimos en otrora. Decir que yo tengo un muñequito y a este muñequito yo le doy comida, yo lo bautizo, le doy un trabajo, etcétera, etcétera, no es estar trabajando con un duende, porque de hecho los que hemos conocido de este tema de los duendes sabemos que los duendes habitan básicamente en determinado lugar, no es que yo los atraiga. O el muñeco se encarne en el duende para que el duende haga determinado trabajo, ¿sí? Más bien lo que sucede son como los casos que uno plantea, de que muy posiblemente, como le decía Anthony, estemos trabajando con otro nivel de conciencia y estemos trabajando o trayendo otra cosa a la casa, que no propiamente es un duende en sí que está colaborándonos con la fortuna o algo por el estilo, ¿no? Yo creo lo siguiente, hay una cosa interesante, y es que se ha construido una creencia alrededor de los duendes, una nueva devoción y un culto, ¿no? Incluso a las figuras, y tiene unos elementos ceremoniales muy parecidos a cultos a deidades, a santos, entonces hay que alimentarlos, algunos les llevan tabaco. Recuerdo, por ejemplo, un culto también casi milenario que hay en Bolivia sobre el tío de las minas, ¿no? Una especie de criatura humanoide a la cual alimentan los mineros para que les vaya bien, y que muchos dicen la vi caminar en la mina y nos avisó de que iba a haber una explosión. Pero es muy interesante. Y Anthony, usted se ha documentado casos increíbles en los que incluso han atacado, dicen algunos campistas o algunas personas, los duendes a la gente, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que acá es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Y hay definitivamente lo que tú dices, Esteban, de cuando nosotros le otorgamos a un determinado objeto, le transferimos nuestra energía, nuestra fe, y de alguna manera podemos ir creamos a un tipo de cero personalidad. Hay que entender de que el que cree, crea, es uno de los adagios más antiguos del mundo esotérico, y que el universo es mental, ¿no? Tal como decía el Kybalión. Entonces, pues yo creo que por ahí habría que ahondar ese tema. Pero por otro lado, es cierto de que los duendes, o sea lo que sea, en el mundo de los elementales, tienen su propia vida. Y es ahí en donde ocurrió un caso, les comento, señores, que yo investigué en el año 2009. Les comento rápidamente. El sábado 27 de junio del año 2009, un grupo de campistas, o sea, personas que querían pasarla bien un fin de semana, haciendo un campamento, pero que era un grupo dedicado al motociclismo, ¿no? Acá en el club decimos que eran moteros, ¿no? Eran unas 30 personas, fueron a la localidad de Canta, que es en las afueras de Lima, a unos 105 kilómetros al norte de Lima, un sitio bucólico, campestre, muy bello. Bueno, estas 30 personas, donde habían pues padres, hijos, abuelos inclusive, muchos de ellos movilizándose en moto, decidieron acampar al pie de una zona muy bella, donde había una catarata, ¿no? La zona de Obrajillo, Canta Obrajillo. Bueno, todo no hubiera sido pues un bucólico paseo de fin de semana, si no fuera porque parece que llegaron a un territorio de otros seres. Al momento que estaban ellos acampando, algunos creyeron ver como sombras que pasaban a alta velocidad. Bueno, no le tomaron mucha importancia. Pero lo que sucedió esa noche sí fue terrible, queridos amigos, porque ¿qué es lo que pasa? Habían acampado y habían levantado 3 carpas. En 2 de ellos estaban los adultos, y en una carpa estaban instalados todos los niños de este grupo. Resulta que en la noche estaban todos durmiendo, cuando de pronto sintieron gente que se movía afuera, como sombras muy veloces, muy pequeñas y veloces. Los adultos salieron y a perseguir, a ver qué cosa era esto, pero sin querer estaban siendo alejados por esos extraños personajes. Los adultos lo estaban alejando del campamento, dejando sola a la carpa donde estaban los niños. En la carpa de los niños había aparentemente otro ser que trataba de abrir la carpa. Nadie sabe con qué fin, pero según después se llegó a la conclusión, trataban de llevarse a los niños. Entonces lo que aquí ocurrió, queridos amigos, fue un ataque sincronizado a la manera guerrillera, en que había un grupo de duendes
que trataban de distraer a los adultos alejándolos del campamento y otro grupo que se dedicó o trataba de llevarse a los niños. Cuando se dieron cuenta de eso, todos regresaron, hicieron un círculo de defensa y toda la noche empezaron a enfrentarse a estos seres. Cuando yo pregunté, porque interrogué a varios de ellos, ¿no es cierto?, qué forma tenían estos homúnculos, estos pequeños humanoides, digamos, la descripción que me hacían eran como una suerte de viejecillos que no pasaban el medio metro de alto, pero cuyas facciones eran muy, vamos a decir, andinas. O sea, nariz aguileña, pómulos salientes, rostro cetrino, y eran lo que en las leyendas de la cosmovisión andina se llaman los duendes auquis. ¿Es cierto? Pero una cosa, amigos, es que sea una leyenda y otra cosa es que esto fue lo que yo denominé luego el ataque paranormal de los duendes de Cántaro. Atacaron a la manera de guerrillas y con seres dulces y juguetones, pues nada que ver. Impresionante este caso que nos comparte Anthony Choi, pero Miguel, por ejemplo, en Colombia, lo veíamos al inicio de la nota, hubo bastante conmoción hace unos meses por unos niños que se perdieron después de tener un accidente en la selva colombiana y resulta que familiares de estos niños que hacen parte de un grupo indígena del país dijeron que pareciera que a esos niños los tenían unos duendes, que porque esos niños no aparecían, dejaban algunas señales, ya llevaban mucho tiempo buscándolos, no los encontraban. Digamos que esa fue una de las teorías de su abuelo, que lo escuchábamos al inicio en la nota, diciendo que él consideraba que habían sido los duendes los que estaban de alguna manera ayudando a los niños a transportarse por esa selva. En este caso, en Colombia, guardamos también aún esas tradiciones, ¿no? Consideramos que los duendes están en nuestras selvas. Sí, digamos que todo el tema de los mitos del duende, la madremonte, la patasola, tienen un vínculo muy importante con lo que son las figuras de los elementales, de los protectores, los guardianes de la selva. En este caso, yo creo que sería magnífico poderle preguntar a los niños que ellos nos dieran como ese testimonio de qué pasó en la selva, porque si bien es cierto y en lo que se ha escrito en todo lo que es la literatura de los elementales, sabemos que hay elementales que disfrutan de la compañía de los niños, o sea, ellos aborrecen al hombre, pero ellos les encantan los niños porque los niños no tienen desarrollado el ego. Sí, los niños son sencillos, son unas personas humildes, no tienen presunciones de ningún tipo, son muy parecidos a ellos. Pero también sabemos que en la cultura de los elementales hay elementales que disfrutan de ese humor, por decirlo, como muy feo para ellos, y es atormentar a las personas y perderlas en el bosque. Sí, se han escuchado muchísimas historias de soldados, gente que ha trabajado en la selva y que de repente están parados en un sitio, avanzan 1 hora, 2 horas y cuando vuelven al mismo lugar de donde estaban y ellos dicen, no, yo estaba caminando en línea recta, llevaba el compás, llevaba el mapa, no sé cómo volví a este lugar. ¿Sí? Se escuchan ruidos, se escuchan muchas manifestaciones que no son humanas ni animales, que pertenecen a ese reino del misterio, de los elementales. Realmente sí existen. Yo pienso que conviven con nosotros, pero lógicamente no se mezclan. Y hay muchos casos de soldados, como dice aquí nuestro invitado, el señor Amaya, que dicen que se pierden entre las montañas y que escuchan incluso ruidos, ¿no? O que les silban, ¿no? O que los llaman. Hay diferentes tipos de duendes en toda América Latina. Los que silban, el silbador, el silbón, el bracamonte, que son duendes o criaturas que nadie las ve, pero solo se escuchan. Y hay otros que solo se ven las pisadas o están entre los árboles. Hay unos llamados los meneses. Bueno, hay muchos más. Pero vamos a hablar de ellos y les vamos a contar con Anthony Choi casos increíbles y también con el señor Amaya después de comerciales. Antes de eso, Joana tiene por ahí un libro que nos quiere mostrar. Sí, señor. Por aquí les recomendamos De la ceniza volverás. Esto es un libro de Planeta de Libros y este otro, 7 agujas de coser de Penguin Random House. Lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya volvemos.
Dicen que los duendes se manifiestan en los establos y que le hacen trenzas a los caballos. Dicen que los duendes se roban a los niños y atacan a las personas cuando están entre los campos y los hacen perder. En Latinoamérica hay muchos casos y hay algunas personas que han grabado las acciones de los supuestos duendes. Observen esta nota y lo vamos a analizar aquí en Más Allá. Pequeñas criaturas, humanoides diminutos, seres increíbles. En América Latina y Colombia, los duendes tienen diferentes tipos de manifestación. Campesinos y habitantes rurales aseguran que estas criaturas les hacen trenzas a los caballos y las reses, a quienes asustan en medio de la noche. Como aparece retratado en este video, grabado en el año 2021. Asimismo, se afirma que estas criaturas acechan a los animales en sus establos, como aparece en este extraño video grabado en un corral, en el que algo causa pánico a un grupo de caballos. ¿Existen estas extrañas criaturas? ¿Qué significados enigmáticos se ocultan tras las leyendas de los duendes? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Criaturas que parecen aterrorizar a los animales. En Colombia se escucha muchísimo el tema de las famosas trenzas a los caballos, que ya lo veíamos en la nota. Miguel, ¿para qué hacen esas trenzas? ¿Es real esta situación? Sí, ellos disfrutan de hacerle esas trenzas a los caballos porque ellos empiezan a columpiarse en las trenzas de los caballos. A ellos les gusta jugar con todo ese tipo de animales de granja. Lo que yo te comentaba, ellos conviven con determinadas familias y les cuidan el ganado, les cuidan las cosechas, desde que ellos estén conformes con la familia con la que están, o que el sitio donde ellos estén sea adecuado, que vibre a la misma temporalidad de ellos. Por eso ellos acostumbran a hacer eso. Miguel, usted hacía hace poco una investigación precisamente sobre uno de estos elementales. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, esto fue un caso de un hombre que en su infancia fue raptado por un duende. Esto fue en Palermo, Huila. El hombre pues comenta que él estaba recogiendo café con su familia. Él tenía como 7, 8 años, él se encontraba pues recogiendo café y de un momento a otro, en medio de la recogida de café, pues los papás se distrajeron y él cuenta que se le apareció un niño como unos 6 años y le dijo que fueran a jugar. Entonces pues él estaba aburrido y dijo, bueno, camine, vamos, yo voy a jugar con usted. Pero en el momento en que él se le acercó al niño y le tomó la mano al niño, inmediatamente él apareció a 35 kilómetros del sitio donde estaban recogiendo café. Él apareció en medio de una montaña, en una cascada, que la llaman la cascada del duende. Entonces él cuenta, porque él tiene una memoria muy vaga de lo que sucedió. Él dice, yo lo único que recuerdo es que en el momento en que aparecí en la cascada se abrió y nosotros entramos a la casa del duende y la casa del duende era hecha en oro puro. Entonces el duende le dijo que si tenía hambre, que si quería que le preparaba yuca cocida o que le preparaba papa, que qué quería comer. El caso fue que el niño estuvo perdido alrededor de 2 días. La familia pues hicieron todo lo posible para recuperarlo, lograron establecer dónde tenía el duende, pues eso fue mediante como unos curanderos, unas cosas así. Ellos cuentan que ellos le dijeron al niño, lo tiene un duende y hay que ofrecerle otra cosa al duende para que suelte al niño. Entonces que ellos le ofrecieron en su momento, le ofrecieron otro niño, pero era como a manera de engaño, y a nosotros le entregamos este y usted nos entrega a nuestro hijo. Entonces que de un momento a otro el niño apareció en la mitad de la corriente del salto del duende, de la cascada del duende, y que cuando el niño se iba a aparecer, el duende, a llevarse el otro niño, apareció un sacerdote y echó la bendición y desapareció el duende. Son muchas esas historias que hay en toda América Latina de los duendes que raptan. Hace poco yo revisé unos videos de Honduras, también de personas que dicen que los raptaron los duendes, cantantes famosos. Algún día vamos a tener esos testimonios acá, como el Charrito Negro, dice que lo secuestró un duende cuando era niño.
Anthony Choi, me gustaría que nos dijera qué piensa usted de estos casos. ¿También se dan en Perú estos supuestos raptos de niños, de duendes? Claro que sí, fíjate, uno de los casos más cotidianos que se da con respecto al tema de duendes en el Perú, y yo creo que es a nivel mundial y en Latinoamérica, por supuesto, es el tema siguiente, ¿no? Acerca de los bebés recién nacidos, ¿no? Tenemos un bebé en una cuna, en una cama. Siempre está al cuidado de un papá, una mamá, una criada. De repente el papá o la mamá se da la vuelta, se ausenta de la habitación y cuando regresa el niño, el neonato, el bebé, ya no está. Ha desaparecido. Empiezan a buscarlo por todo lado, posiblemente, y de repente se dan cuenta al que el bebé está debajo de la cama, debajo de la cuna, puesto de manera muy delicada, no se ha caído, no puede moverse, tiene pocos meses. Pero este tipo de relatos, amigos, es constante, ¿no? Es muy grande la cantidad de personas a las cuales sucede eso. Y curiosamente, hay un tema que no cuadra mucho en esto, pero bueno, en fin, que a raíz de la tecnología, ahora pues los padres usan cámaras de seguridad, cámaras junto a las cunas. Hasta el momento no hay, hasta donde yo sé, no ha habido una grabación de un video en el cual se vea cómo ese niño es puesto de la cuna debajo de la cama. Pero sí, todo apunta, fíjate, es una cosa muy interesante, de que aparentemente en los hogares, por ejemplo, que estos casos a veces son muy frecuentes, y por eso que dicen hay que bautizar al niño para que no se lo lleve el duende, de que habría una suerte de puertas dimensionales, fíjense. No digo yo una puerta dimensional en el Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo del Diablo, al otro lado del mundo, en Japón, ¿no? En los propios hogares. ¿Y dónde estarían ubicados estos? Generalmente, invariablemente, debajo de las camas. Es una cosa interesante, pero la mayoría de los relatos a los cuales yo he tenido acceso, he recogido, es que realmente estos duendes entran y salen de ahí. Y también se habla de niños, ya más o menos un poco más grandes, 2, 3 años, que tienen este tipo de incidentes, que están debajo de la cama y tienen otros encuentros con estos seres que aparentemente, y por razones que yo la verdad desconozco, suelen ubicar esta entrada y salida de nuestra realidad debajo de las camas, ¿no? Bueno, señores, estos casos son increíbles, están en toda América Latina. Les vamos a mostrar diferentes tipos de duendes en pocos minutos después de comerciales. Por ahora los dejamos con este libro, El carnicero y el pájaro. El carnicero y el pájaro lo envía Planeta de Libros. Los rebeldes de Roma también los envía Planeta de Libros. Y otro más, aquí está. Sepulturas y la Tierra Negra. El sepulturero y la Tierra Negra, perdón, también lo envía Planeta de Libros, se lo recomendamos. Volvemos después de comerciales para mostrarles los diferentes tipos de duendes que hay en América Latina. Si les gusta más allá, vayan a mi canal de YouTube, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, lo mismo que acá, pero en podcast. Los Audios de Cruz Escribiente. Nos vemos después de comerciales. Los celtas, los japoneses, los irlandeses, en todas las culturas parece haber leyendas e historias de estas pequeñas criaturas que de alguna manera hacen parte de su tradición. Aquí les dejamos una nota y ya venimos a analizarlo. Las leyendas de duendes y seres mágicos son comunes en diversas culturas alrededor del mundo, convirtiéndose en símbolos de misterio y enigmas que desafían nuestra comprensión de la realidad. En Irlanda, los duendes también son conocidos como leprechauns, entidades que ocultan tesoros y conceden suerte o desgracia a quienes los encuentran. En la mitología celta, los pucas son duendes asociados con el folclore irlandés y galés, conocidos por sus travesuras y capacidad de adoptar diferentes formas. Entre los Ojibwe, los Pudwitkis son criaturas pequeñas y escurridizas que, según las leyendas, pueden ser tanto como benévolas como malévolas y suelen habitar en bosques y áreas naturales. En la tradición japonesa, los kobolds son duendes conocidos como Kodama o Kijimuna,
que se cree que residen en árboles y santuarios, protegiendo los bosques y las áreas sagradas. En América Latina, los duendes son conocidos por diferentes nombres, como Alusex en México y Centroamérica, y Trasgos en España. Se les atribuyen travesuras y pueden ser tanto amigables como peligrosos, según las creencias locales. ¿Qué representan los duendes? ¿Por qué están en todas las culturas? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. Anthony, acabamos de ver un montón de imágenes de supuestos encuentros con duendes y a mí algo que me parece impresionante y es que en la mayoría de los testimonios y de las leyendas los duendes nunca se ven como criaturas completamente buenas, ¿no? Tienen algo de maligno. Yo sé que usted ha investigado muchos y cuando usted lo llamaban y le daban testimonios y le contaban, siempre hablaban, por ejemplo, de duendes que escondían cosas, incluso que atacaban a las personas, ¿no? Bueno, en realidad, el tema ya hablando de duendes, vamos a decir caseros, de duendes en hogares, tienen esa costumbre un poco traviesa, un poco malévola, como dices tú. Esconder las cosas, esconder los objetos, los brillosos, las joyas, las monedas, ¿no es cierto? Cambiarlos de lugar, los llaveros, etcétera, ¿no? Pero, si me permites, hay un duende que es muy interesante, y yo creo que de alguna manera podría recorrer toda la Amazonía sudamericana y cambiando diferentes nombres, y que seguramente ustedes lo reconocerán en Colombia, pero que en el Perú es llamado el famoso Chuyachaque. Chuyachaque en quechua significa pie torcido. Ahora, ¿cuál es la característica de este duende amazónico? Que es siempre con estos rasgos grotescos, ¿no es cierto?, de muy baja estatura, un humanoide, cabeza, tronco, extremidades, pero que tiene un defecto, un detalle físico un poco estremecedor. Uno de sus pies está torcido, está al revés o es un pie de animal. Ahora, curiosamente, este duende sería una suerte de duende ecológico, porque generalmente cuando ha atacado ha sido cuando ha habido cazadores o gente que trabaja la madera, que empieza a depredar la Amazonía, y es ahí donde esta suerte de un defensor natural, espontáneo, un elemental ecológico, es que empieza a atacar a esta persona. Y a veces, y con una curiosidad también muy extraña, que también yo creo que tienen otro duende, el metamorfismo, o sea, el asumir la forma de una persona conocida. Por ejemplo, si un grupo de cazadores están entrando en los bosques amazónicos, adopta la forma de un hermano, de una mamá, de la esposa, para que ellos internen con confianza y perderlos para siempre en el corazón de la selva, ¿no? El Chuyachaque. Y eso me recuerda, Anthony, que aquí en Colombia también tenemos otros tipos de duendes que llamamos incluso aparatos en la costa o espantos, ¿no? Hay uno que recuerdo mucho que era muy conocido como el sombrerón, que es una especie de duende que enamora a las mujeres y que se las roba, también roban y atacan. Otro que recuerdo mucho que era el moán, pero hay un duende también de la selva muy parecido al que nos cuenta Anthony, que es el silbón y el hojarrasquín. ¿Nos puede hablar algo del hojarrasquín y de estos? Claro, estos son entidades que son custodios de los bosques. Yo creo que también es importante hacer como un énfasis en que así como hay elementales buenos, hay elementales malos, ¿sí? Pero no hay ninguno que tenga un apego al mal absoluto, porque hay que entender que los elementales tienen un alma mortal, o sea, ellos tienen su ciclo y tienen su principio, su fin. Entonces ellos, a pesar de que temporalmente tienen mucho más tiempo que nosotros sobre este plano o sobre su plano, ellos también tienen su fin. Este tipo de entidades son custodios y siempre las historias nos van a contar que tanto el hojarrasquín como la madremonte, el propósito de ellos es desviar a los cazadores de las presas y hacer perder a la gente dentro del bosque. Son entidades que se encargan de salvaguardar y de proteger la integridad de la selva virgen del humano, porque ellos consideran al humano como una persona ruin, como una persona malvada. Entonces ellos mantienen alejada a la gente de ese lugar y precisamente tienen
esas formas grotescas porque hay que entender el nivel de evolución donde están ellos. Entonces, digamos que un pigmeo que es de las rocas no va a ser como un gnomo que tiene su sombrero y estas cosas por el estilo. Entonces, ellos van a tener determinadas formas grotescas, aunque hay que entender que eso es muy importante, ellos pueden tomar la forma que quieran y el tamaño que quieran. Yo quiero hacerle una pregunta ya para terminar. Yo sé que estamos hablando de duendes, de historias de América Latina y de casos, y le quería preguntar ya para terminar, porque ya nos quedan pocos minutos, doctor Choi, hay algo que a mí me impacta un poco de todos estos casos que tienen que ver también con las abducciones extraterrestres y los encuentros con supuestos humanoides y tripulantes de los ovnis, y es que son muy parecidos, ¿no? Cuando nos describe a alguien que vio un ovni, y que después ve a su tripulante, los ven como seres pequeñitos, verdes, y también cuando los secuestra un duende es como también cuando tiene una abducción. Es un fenómeno que culturalmente es un poco similar, ¿no le parece? Sí, claro, por supuesto. Cuando, por ejemplo, hay casos en los cuales está relacionado con seres pequeños que de una manera pueden secuestrar o puedan adoptar una forma, uno se dice, un momentito, ¿qué puede ser eso? Puede ser, desde un punto de vista paranormal, el fantasma de un niño fallecido, puede ser, desde un punto de vista de la duendología, un duende, o puede ser un extraterrestre o intraterrestre que ha venido a estas latitudes. Es cierto, los casos se parecen mucho entre sí, por eso que hay que adentrarse mucho en el tema y ver que de todas maneras hay ciertos matices que diferencian una cosa de otra. Bueno, ya estamos llegando al final de este tema, señorita Joana Arenas. Sí, señor, llegamos al final de este tema tan interesante. Me causa curiosidad que Anthony Choi tiene ahí a sus espaldas un duende en la biblioteca. De verdad, claro que sí. Es mi guardián, es mi guardián. Ok, por eso lo invitamos hoy, Anthony, aquí a hablarnos de duendes. Gracias por contarnos todas las investigaciones que ha realizado en Perú y bienvenido siempre aquí a Más Allá. A ustedes, muchísimas gracias. Y si quieren seguirme en mis redes, en YouTube, Anthony Choi Oficial. Y su canal, el canal. ¿Cómo es su canal, Anthony, para que lo sigan? Bueno, estamos en YouTube, como les decía, en Anthony Choi Oficial, y en el canal también en YouTube, Dimensión 33, en Nativa Televisión. Bueno, y también muchas gracias a Miguel Ángel por todos sus aportes el día de hoy sobre este tema tan interesante, el de los duendes. Bueno, no, muy agradecido, y creo que hay una cosa importante como para cerrar y para aportar, y es que los elementales sí han evolucionado en la medida de que han visto el avance de la tecnología del humano. Entonces sí hay casos interesantes donde se puede documentar que puede parecer que es un extraterrestre, pero en realidad puede ser un tema de una aparición elemental. ¿Dónde lo siguen a usted? Me pueden seguir en Instagram como @MiguelInvestigador. Síganlo, por favor. Yo les digo lo siguiente, para terminar, Joana, gracias. Y tiene su canal que se llama Ventana al Misterio. Sí, señor, en Ventana al Misterio en YouTube. Me pueden seguir también en mis redes @yarenasb, y ahí tengo en YouTube, Ventana al Misterio, un video sobre grabaciones de duendes. Hay que ir a verlo ya mismo. Entren a Ventana al Misterio y lo vean de una vez. Vean, yo solo digo una cosa. Yo siempre he estado del lado de investigar y mirar lo que parece imposible, lo que parece enigmático, lo que es insólito. Siempre me llamó la atención. Este programa lo hicimos porque ustedes lo han pedido. Quisimos hacerlo así, sin tantos casos, sino con personas que han investigado para que vean diferentes puntos de vista. Yo no sé si los duendes existen, yo nunca he visto un duende, me encantaría ver un duende, me encantaría tener un duende en la casa y decirle que la vigilara de los ladrones y de los zampones que tanto nos persiguen en América Latina, tener un duende vigilante. Me encantaría poder ir a las selvas y contactarme con esos seres. No los conozco, pero están en las leyendas, y las leyendas son parte de nuestro pueblo, y somos eso, somos todo un montón de cosas que nos dejan nuestros antepasados. Y en este momento recuerdo las historias de duendes de mi abuela, las que me tienen aquí frente a ustedes. Los queremos mucho, espero que nos vean dentro de 8 días, y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.